Y pensar que aquí hace 4 años vine a escanciar sidra. Ah, verdad. En esta puerta no fue, pero fue la de más al fondo. Justo con toda la multitud, donde está allí todo el tumulto, ahí es donde lo fui a hacer. Ahí vamos más adelante. Mira, gente casándose y todo. Ah, no se están casando, simplemente llevan kimono normal. Porque no, míralo, qué kawaii, madre mía. Yo me hubiera puesto mi kimono. Es yukata. Sí. No, es kimono. Sí, va bien forradito. Ponerte un yukata ahora igual no es lo más apropiado con el tiempo que hace. ¡Hala! Que vamos para adentro. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Asakusa, en el templo Sensoji, de vuelta. Después de hace 4 años, por lo menos, de mi aventura escanciando sidra allí debajo del timbrel como este de aquí, del farolillo gigante de allí, y después de casi 3 años de nuestra primera cita, Tanto tiempo pasado. vamos por aquí, que hay menos gente. Es que ver todas las tiendas y con toda la gente ahí metidos no me apetece ni ponerme la mascarilla. Vamos caminando, carito. Por la calle de la esquina donde está el matcha delicioso. Ah, ¿y dónde? En esta calle me parece que era, este lado, es donde están los helados de matcha. Ah, Y más adelante está el puestecito donde me tuve que comer el mochi que tiraste al suelo. que tú tiraste, ¿verdad? Cuenta la historia de verdad. Mira, lo que pasa es que yo te compré un mochi y tú pues no te diste cuenta, lo botaste y yo lo recogí. Así fue la historia, fin. Solo que cambiando todo al revés. Y yo me lo comí, pues porque, no sé, Ay, dije, qué voy a lindo. ser amable con ella. Quería hacer puntos recién. Claro, quería Ah, hacer mira. puntos, mira, cuchillitos. Cuchillos, un bocho Vamos a de comprar una babocha. katana. Esto es Y luego me subo al tren con ella. para maestros de Itamae. Mira, un cuchillo de esos gigantes y me subo al tren con ella. Este es para cortar atún, me imagino. ¿Y cómo coño volvemos a casa si compramos un cuchillo después de lo que pasó en Halloween? Ese cuchillo es más grande que la maleta. No, para casa digo aquí, no para España. Ah, no, qué miedo. Teniendo en cuenta que a ti te andan siempre parando la policía. No, es que no tiene cara de sospechoso, pero estamos parando a todos los sospechosos. Mira, ¿ves? Tiene mochi gratis. Tiene mochi. Ya va a coger mochi gratis. Toma uno para ti. No, para ti. Come, Para mí. traga. ¿No quieres? Todo lo que sea gratis entra bien. Sí, va a ser. Venga, que no te van a dar más cosas gratis, no tengas morro. Luego me echan bien cara las cosas de... Mira Koike. Qué bonita ella, madre mía. Esto como lo que vimos en Ueno también. Mola porque esta zona no está tan concurrida, a pesar de que está petada de gente igualmente. Se te hace difícil caminar. Uf, Ay, qué bonito. la Zori. Aquí todo tiene siempre el mismo precio, no hay Black Friday ni hay nada. Mira el Shotengai, ¿dónde vas al Shotengai? Oh, vamos recto. Una llama. ¿Dónde? Allí. En realidad no me queda claro qué cosa es. Ah, sí. Una alpaca, más que una llama. ¿Es un restaurante? Nihilo. Reflexology Shiatsu Massage. Igual no es un restaurante, cariño. No sé qué te A menos que te den ahí para comer. la llama. Que es una alpaca, ¿no? Una llama. Sí, es una alpaca. Joder, menos mal que la peruana eres tú. Es que estoy sin lente. Sí, claro. Encima mientes en las historias, cuentas que yo compro las cosas y las tiro. O sea, que tú compras las cosas y yo las tiro. Mentirosa. Ah, y nos hemos hecho la fotito también donde el zurullito amarillo. Ah,
La nube Quinton de cerveza de la fábrica Asahi, creo que era, ¿no? Sí, de Asahi. Asahi o Kirin, no estoy seguro. Creo que era Asahi. ¿Es Asahi? Pues Ay, ya me dejaste en duda. sí, yo estoy con la duda. Mira esos peluches gorditos. En todos los sitios hay peluches Estos gorditos. peluches me parecen de verdad. Joder. Este es el que vi en Amazon. Mira, que parecen de verdad. Sí. No está tan ¿Y qué quieres? malo. ¿Otro como Ricky? Sí, mira. Anda, vamos. No. Hay que seguir contando historias. No podemos entretenernos con los peluches. Ay. ¿Y qué fue lo que hicimos después de Asakusa, de tomarnos fotos y demás? La primera vez. Fuimos a comer al sushi, ¿no? Fuimos al Kaiten Sushi, claro. No era Kaiten Sushi, era el señor en mitad de la isla dando sushi. Si eso te parece Kaiten. Ah, El señor sí iba rodando, pero el sushi no. es que lo que pasa es que el señor era el que ponía los platos. Claro, pero eso no es un Kaiten. El Kaiten es la maquinita. Ay, y después fue cuando fuimos al Skytree. Qué bonito la proyección de Kingdom Hearts 3 antes de que saliera el juego y todo. Fui muy feliz. ¿Cuánto cobraban por la foto? 1.000 yenes, creo, ¿no? Ah, sí, Y tú pero... te llevaste la cámara y le dijiste, no puede tomar la foto. No, perdona, lo dijo ella, ¿eh? No se lo dije yo. ¿No fuiste tú? No, me dijo, si tienes cámara... Mira, había una chica ahí haciendo un live. Dice, si tienes cámara te hacemos la foto gratis. Y yo, vale, toma. Y se lo tuve que poner en automático porque la tía era muy inútil tomando fotos. En conclusión, no pagamos nada y nos tomaron la foto en el stand. Efectivamente. Así que ya sabéis, si vais al Skytree, llevaros cámara. Os harán fotos gratis. Oye, me confundí, no era por aquí el de Matcha, igual era por el otro lado. No sé. No sé, pero... Ahora más adelante. Por acá fue donde tiraste hacia el coche. Y dale. Cuenta la historia de verdad, no mientas. Yo no tiré nada. Te cayó a ti, yo lo cogí y me lo comí. Y te di el mío. Seamos sinceros. Bueno, para ser noviembre hace un día de puta madre. ¿Verdad? Pensé que iba a ser más... Mientras que en España anda lloviendo y nevando. Nosotros aquí con un día como de verano. Y de hecho es que no hace tanto frío. En Es lo sorprendente. Asturias, No, que no hace frío aquí ahora, digo. dirá. No, digo que en Asturias sobre todo está haciendo frío, la gente está haciendo su iglú. Sí, sí. Ya verás tú cuando vayas y como no pueda pasar el autobús. Ay, ni digas. Ay, ni digas. Va a ser muy divertido. Ay, mira, los adornitos. Los adornitos de siempre. Y las tiendecitas ya con los toldos medio echados porque dice, no tenemos ganas de trabajar. En cuanto lleguen las 5 terminamos de bajar el toldo y se acabó. Los japoneses trabajan mucho, decían. A las 5 cierra todo, decían. Madre mía. Esto va a ser un vlog más bien ASMR, viendo cosas caminando. Y los puestecitos de allí. Acá estaba, creo. ¿El qué? ¿Donde compraste el mochi y lo tiraste? No, no fue aquí, fue más atrás. Fue más atrás. Pero mira, Tabe Aruki. Ay, a ver. No se puede comer mientras vas montado en bicicleta. A ver quién cojones se mete aquí en bicicleta. Con todo el tumulto que hay de gente. Falta, Mira, ahí fue donde eché la sidra. La primera vez. De noche, ¿no? De noche. Y después, aquí en esta esquinita de aquí, fue donde lo echó la chica que me acompañó. Esa es ropa de matrimonio. ¿El qué? El señor está vestido con ropa de matrimonio. Ya, ¿y la katana que lleva para quién? No tiene katana. Tiene una katana allí en la bolsa. No sé si en el vídeo se apreciará, pero tiene una katana en la bolsa. ¿No será su paraguas? El mango es de katana, al menos. Ahora, lo que lleve dentro no lo sé. No te caigas. Ah, Es que me voy a poner los lentes porque no veo nada. ¿sabes qué? Yo creo que este vlog está quedando muy raro.
porque no estamos contando nada más que enseñar Asakusa, el templo Sensoji, con el mercadillo y poco más. Uf. Ala, please don't touch the wall. Pues no tocaremos las paredes. No. Pues nada, vamos a terminar nuestro viaje llegando a una sandwichería. Sí, ten cuidado si te vas a soñar. Estaría divertido, pero no estaría divertido que se cayera el móvil. Ya no tengo ganas de limpiar el piso. Vamos a llegar ahora. ¿Cómo que? O sea que te preocupa más que se malogre tu móvil que me caiga yo. Tú tienes reparación, el ya móvil veo ya... tu cariño, ya veo tu cariño. Después de que tú mismo has roto tu teléfono haciendo la reparación. No sé qué reparación hiciste, pero bueno. Puedes no contar ese tipo de cosas. Yo lo voy a arreglar, sí. Y bueno, la batería la cambié, ya está. Y cada vez aparece ¿Me quieres dejar más terminar? jodida y termino más Ay, rota. Ya siga. El siguiente vlog lo vas a hacer tú, ¿eh? Tanto No. que quieres hablar. No. Charrana. No. Vamos a llegar ahora a la tiendecita de sándwiches cubanos, como cuando fuimos a Bueno, pero esta vez hay que probar la de Asakusa y nos vamos a ir a comer allí al merendero del Sensoji, Ya. que hace un día de la hostia y promete... Mira, ahí enfrente está. Y el único paso de peatones que hay es este, así que nos jodemos y nos tenemos aquí que esperar. Ya. Mira, ahí está el buen Skytree, que parece estar cerca, pero en realidad no lo está. Hay un buen cachito caminando, ¿eh? Mimi-chan, Ay, qué frío. ¿se te congela la boca? Sí. Ya veo. Ah, mira, venden termos, no me olvidé de cuenta. Matcha y en todos los sitios. Mira los menús de curry. A ver. Hay menús en la 8ª planta con café y té, por si te parece poco. Ala, vamos a nuestro destino, corre. Que llegamos y hay que ponernos a comer a tope. Madre mía. Que no se note que esto es una segunda toma de nuestro pasaje por aquí, que se ha jodido por un accidente con el teléfono. Vamos a enseñar el sitio. Ahora la señora nos mirará y dirá, ¿por qué vienen otra vez con el móvil grabando? Y este sería el sitio. Y ahora nos damos la vuelta. Muy bien, pues este ha sido el final de la aventura por el paseo por Asakusa. Nos vamos a comer los... Bueno, en realidad ya los comimos, no vamos a mentir. Se ha jodido el vídeo antes y tuvimos que grabar otra toma. Y ya nos comimos los sándwiches, que estaban cojonudísimos. ¿Para qué engañar? Así que venga, vamos a seguir dando un paseo por Asakusa y ya veremos si grabamos otra cosa. Nos vemos. Bye.